Hola, buenas tardes, Dios me los bendiga en esta preciosa tarde, pasadito de las 6:30 de la tarde, empezando este programa, este momento de comunión con el Señor y con mis hermanos, con mis amigos que escuchan este mensaje martes a martes. Me gozo, me deleito dándole gracias al Señor de que hay gente del otro lado de la cámara, hay gente que va a estar escuchando la predicación, la palabra, el pensamiento, aunque nunca es una palabra muy fuerte, pero verdaderamente necesitamos esa palabra fuerte cada uno de nosotros, especialmente aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo y que estamos día con día tratando de mejorar nuestra vida, tratando de mejorar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, porque como hijos de Dios, como siervos de Dios, necesitamos ser ejemplo y no ser, como dice la palabra del Señor, como antes éramos, sino que hoy dice la palabra del Señor que ya no somos los mismos, que ya hemos cambiado. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar ya no debe ser la misma. Por eso es de que damos gracias al Señor por poder una vez más acercarnos una vez más a este momento, este precioso momento. Cada martes yo siento en mi corazón bastante gusto, bastante alegría. Me desespero porque llegue el momento, llegue la hora de estar delante de la presencia del Señor primeramente y luego venir aquí a este pequeño cuarto donde traigo una pequeña enseñanza y siempre poner a mi Señor Jesucristo primeramente al frente, porque es Él el que nos guía, que nos enseña, que nos ayuda a continuar y a seguir adelante, a no detenernos por nada mientras que podamos. Claramente, mientras que podamos salir en el Facebook, en el internet, en el YouTube, vamos a seguir, a continuar. No sabemos por cuánto tiempo, porque ahora como las cosas van a cambiar muy radicalmente. Esperemos que el Señor tenga misericordia de nosotros y que sigamos todavía con esta libertad en Facebook, en YouTube, y que no tengamos que tener problemas en el futuro para seguir predicando la palabra. Es algo hermoso, es algo bello. Anteriormente teníamos que pagar $300-400 hasta 500 por un corto mensaje por mes, por 4 veces por mes, pero ahora cada martes venimos, hablamos del Señor, tenemos la libertad de predicar la palabra, de traer la enseñanza. Dios permita que esto dure bastante tiempo, pero sabemos que la venida del Señor Jesucristo se acerca a pasos agigantados y sabemos que cuando todo esto empiece a acercarse más y más, también las provisiones, lo prohibido para predicar la palabra, las persecuciones y todo aquello que sabemos que un día va a venir, va a ser más difícil para traer la palabra, para predicar la palabra. Pero mientras que el Señor nos permita y nos dé fuerza y nos permita salir al aire y traer la palabra del Señor, la predicación, lo vamos a hacer con mucha alegría, con mucho gozo y con mucho gusto, porque eso es a lo que el Señor nos ha llamado, a traer la palabra, a predicar, a enseñar la palabra, a tratar de que nuestros amigos, nuestros hermanos y especialmente los que conocen la palabra no se detengan, continúen, sigamos adelante, no miremos hacia atrás, porque dice la palabra del Señor que el que mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Continuemos adelante creyendo cada día, fortaleciendo nuestra fe, porque va a llegar el día que cuando nuestra fe va a ser probada, y va a ser probada de una manera tremendamente. Por lo tanto, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que día con día el Espíritu Santo nos anime, nos fortalezca, nos dé la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para poder entender que estamos en días peligrosos, o más bien vienen días peligrosos, pero que estamos en unos días hermosos en estos momentos, de que podemos traer la palabra, que podemos compartir el evangelio, y mucha gente, conocidos, amigos míos, amigos de nosotros, yo sé que a la distancia miran el mensaje, quizá han de hablar acerca del mensaje, y ojalá que en sus corazones esté el leer la palabra,
el meterse a la Biblia, el preguntar a la palabra del Señor cuál es el camino a seguir. Y porque todos sabemos, los que conocemos la palabra, que el camino se llama Jesucristo, pero mucha gente que no entiende o que apenas está empezando a conocer la Biblia, a conocer el camino a la gloria eterna, que es Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Para ellos es algo nuevo, pero déjeme decirle, amigo, hermano, que este es el tiempo mejor en el cual nosotros, a través de estos problemas de la lamentada pandemia, nos hemos animado a venir a predicar la palabra, y que la palabra corra, llegue a distancias en las cuales nosotros no podemos viajar, no podemos volar, no podemos ir, pero a través de estos medios la palabra puede llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier ranchito, a cualquier lugar, por pequeño que sea, donde ya haya internet, ahí va a llegar la palabra. Y entonces eso también nos anima a saber de que la venida del Señor Jesucristo se acerca, porque también la Biblia dice que Él vendría cuando ya todo el mundo conociera la palabra, cuando ya la mayoría de las personas se les hubiera predicado hasta el último rincón de la tierra. Entonces Él vendría. ¿Por qué? Porque Él quiere que nadie se pierda, que todos tengamos el derecho a entender la palabra, que todos tengamos el derecho de oír el mensaje de Dios, de oír la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, y cómo poder acercarnos a la gloria eterna. Y este debe de ser el propósito en la vida de cada uno de nosotros, de aquel que escucha y de los que van a escuchar, el cómo acercarnos al Dios vivo y verdadero. Eso es la base, eso es lo principal de nosotros querer conocer, querer indagar cómo acercarnos al Dios Todopoderoso, y saber que nosotros estábamos en un tiempo equivocados, en un tiempo, todos los que conocemos ahora la palabra del Señor, éramos personas que no queríamos nada con Dios, que para nosotros nuestra religión era suficiente, y no queríamos entender que al leer la palabra del Señor, o que al recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, iba a haber un cambio en nuestra vida, que entonces el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros, iba a venir la facilidad de entender la palabra, iba a ser más fácil escudriñar la Biblia y entender qué es lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo, porque ya cuando el Cristo de la gloria es en la vida de nosotros, el Espíritu Santo nos da más libertad para poder entender. Por eso es de que la gente, cuando apenas está empezando, yo le recomiendo, haga su decisión por Cristo. Eso no le va a afectar en lo más mínimo, sino que todo lo contrario, no le va a afectar, sino que le va a ayudar. Usted se va a acercar más a la presencia del Señor. Usted va a tener más relación con el Dios vivo y verdadero, porque al Dios que servimos es el que resucitó al tercer día de entre los muertos y está vivo. El que dice resucitó, quiere decir resucitó y ya está vivo. Y nunca más va a morir, porque Dios es eterno, Dios es del principio, Dios es el final, y Él siempre estará vivo. Entonces es al Dios que venimos presentando cada día que traemos la palabra del Señor, un Dios real y verdadero, un Dios que quiere que ninguna persona, ni una sola persona se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, vengamos a conocerle, que vengamos a tener una relación individual cada uno de nosotros con Él. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él puede estar en este momento aquí conmigo, en este pequeño cuarto donde estoy hablando de la palabra del Señor, y puede estar contigo a 1000 millas de distancia o a 100,000 millas de distancia. No importa, para Él no hay distancia. Él está en este momento aquí como está allá. Dice la palabra que si dos se pusieran de acuerdo para pedir algo, Él lo haría. Entonces yo me pongo de acuerdo en este momento contigo, para que sea el Espíritu Santo estando a tu lado en este momento, y yo también, para que el Espíritu Santo siempre esté a mi lado y abra mi mente, abra mi entendimiento, y Él me dé la palabra, Él me dé la sabiduría para traer la palabra que te va a edificar, la palabra que me va a edificar, la palabra que debemos escuchar, una palabra que viene directamente de la palabra de Dios, la Biblia, que es en lo que nosotros, los que predicamos, nos gozamos, nos deleitamos y creemos 100% que es real y es verdadero lo que en ella está escrito. Por lo tanto, nosotros te animamos a que leas la palabra del Señor, a que te empapes de la palabra del Señor,
que todos los días la leas, que si al acostarte quizá con tu pareja, juntos lean la Biblia. Yo me recuerdo que mi esposa y yo de recién cuando conocimos del Señor, siempre cada noche tomábamos la Biblia y la leíamos, y uno leía, el otro escuchaba, y nos deleitábamos, y nuestra mente se iba abriendo, nuestro entendimiento se iba abriendo, y conocíamos más y más. Entre más leíamos, más nos sentíamos más contentos, nos sentíamos más seguros de que el paso que habíamos dado de haberle entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo era lo mejor que podíamos haber hecho. Y ya de ahí empezamos a nosotros mismos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y tantas cosas que cuando uno no conoce al Señor, que batalla uno para cambiarlas. Pero muchas de las veces cuando venimos al Señor, todavía tenemos algunas cositas ahí que no podemos cambiarlas. Pero dice la palabra del Señor que nosotros ya somos nuevas criaturas, y como nuevas criaturas necesitamos que ese cambio en nuestra vida se mire, que ese cambio en nuestra vida, la gente que no conoce de Dios pueda sentir que hay algo diferente en cada uno de nosotros, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, de que nosotros ya no somos los mismos, y nosotros los primeros que nos conocemos somos nosotros mismos. Nuestras parejas son las primeritas que conocen que hay un cambio en nuestra vida, que ya no maldecimos, que ya no somos borrachos, que ya no gritamos y nos enojamos por cualquier cosa, que ahora en vez de enojarnos, nos quedamos callados por un momentito antes de responder, porque dice la palabra del Señor que es más sabio pensar lo que va uno a hablar que hablar sin pensar. Cuando mucha gente habla antes de pensar y después anda pidiendo perdón y disculpas porque primeramente habló y hasta después pensó, se dio cuenta que lo que dijo fue algo incorrecto y hasta después piensa. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender que primeramente tenemos que pensar antes de hablar para no ofender a nuestros semejantes, para no ofender aún a las personas que no conocen de Dios, que nos encontramos en la calle. Ahí nosotros, dice la palabra del Señor, que tenemos que ser la luz. Dice que somos la luz y la sal de la tierra. ¿Por qué la luz y la sal? La luz es para que ellos miren algo diferente en la vida de cada uno de nosotros. Y la sal también para darle sabor a este mundo. Porque si en nosotros hay algo diferente, ellos van a decir, esa persona tiene algo. Algo hay en esa persona. No sé qué tiene, pero tiene algo diferente. Muchas ocasiones me he encontrado con personas que al momento me doy cuenta que son cristianas aún sin hablar. ¿Por qué? Porque hay testimonio de espíritu a espíritu de que aquella persona es un hijo de Dios y que tiene el sentir que tú tienes, que el sentir que yo tengo. Por eso es de que nosotros ahora en Cristo Jesús necesitamos cada día entender las Escrituras y tratar de vivirlas día con día. Yo sé que en esta tarde va a haber personas quizá escuchando el mensaje, y quizá también va a haber personas que no estarán escuchando, pero que después lo van a escuchar. Y yo sé que van a ser bendecidas, porque en esta tarde tenemos un pensamiento corto, muy corto pensamiento, pero nuestro grande deseo es que el Señor nos haga entender verdaderamente lo que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros. Nuestro pensamiento es de que somos salvos por gracia. No es por lo que hagamos, no es por el esfuerzo que nosotros podamos obtener, las cosas buenas que podamos hacer. Porque déjeme decirle que hay montones de gente que son de un corazón hermoso, son de un corazón, muy buen corazón, hasta se quedan sin comer para darle a las personas. Pero dice la palabra del Señor que no es por obras para que nadie se gloríe en otras personas, no es por lo que tú puedas hacer para venir a la gloria eterna, sino que es porque nosotros le hemos entregado al corazón al Señor Jesucristo y deseamos conocerle, y cada día deseamos andar en sus caminos y hacer sus mandamientos, porque dice la palabra que si verdaderamente le amamos, vamos a hacer sus mandamientos. Si le amamos y decimos que le amamos, pero no guardamos sus mandamientos, dice que somos mentirosos. Pero si nosotros verdaderamente amamos al Señor Jesucristo, tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que hacer su voluntad y cada día tratar de ser mejores día con día,
porque el día se acerca cuando el Señor Jesucristo va a venir a levantar este pueblo, y este pueblo va a ser levantado a los cielos, y entonces el Señor va a premiarnos, va a llevarnos a la gloria eterna, y entonces vamos a disfrutar nosotros lo mucho que Él tiene para cada uno de nosotros. Y entonces nos deleitaremos y sabremos que todo lo que se haga, todo el esfuerzo de dejar aquellas cosas que anteriormente las hacíamos igual que todo mundo, tienen una gran recompensa. Vamos a leer la palabra ahí en Efesios 2, en el libro de Efesios 2, empezando en el versículo, desde el 1 podemos empezar, no hay problema. Desde el versículo 1 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando las personas están en delitos y están en pecado, dice que están muertos. Y así también nosotros estábamos muertos, y nosotros recibimos la vida a través de Cristo Jesús, porque la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos recibido la vida. Y dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos ha dado vida. Y esa vida se llama Jesucristo. Y a través de Jesucristo en nuestras vidas, nosotros sabemos que un día tendremos esa vida eternamente y para siempre. Aquí en la tierra solamente estamos de pasadita, pero un día estaremos eternamente y para siempre al lado del Señor, donde no hay muerte, donde nosotros nos deleitaremos al lado del Señor Jesucristo. Y dice el siguiente versículo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? Dice que nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y andábamos en la corriente del mundo, guiados por el espíritu de muerte, por el espíritu que está en este mundo, un espíritu de desobediencia, un espíritu que ahora la gente quiere hacer las cosas erróneamente. Quiere, por ejemplo, las mujeres quieren casarse con las mujeres y hombres con hombres. Están en un espíritu de desobediencia, un espíritu donde la palabra de Dios enseña que están en sus delitos, están muertos en sus delitos, así como nosotros estábamos. Ahora están muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero si vienen a Cristo, Cristo es la respuesta. Él quiere que nosotros nos demos cuenta que no es por esfuerzo nuestro, sino por fe en Él, porque Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Y nosotros, si lo tenemos a Él, podemos tener la salvación y la vida eterna. Si nosotros en otro tiempo también estábamos en pecado, también estábamos en maldad, quizá no estábamos nosotros homosexualmente, pero andábamos con otras mujeres, andábamos en pecados, andábamos en lascivia, andábamos en mentira, en tanta cosa pecaminosa. Pero dice la palabra del Señor que ahora en Cristo ya no somos los mismos. Ahora nosotros, aunque andábamos en otro tiempo así, ahora ya no podemos permanecer ni continuar así, porque ahora somos la luz, y la luz tiene que resplandecer en la oscuridad. Nosotros como luz tenemos que resplandecer, tenemos que tener el amor, tenemos que tener la sabiduría y el entendimiento para ayudar a todas estas personas que están en el espíritu de desobediencia, como nosotros anduvimos en otro tiempo. Dice el versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todo el mundo. No había una diferencia en nosotros. Éramos hijos de ira, éramos pecadores, éramos lo peorcito. Es más,
si nos ponían quizá en una balanza, quizá éramos más pecadores que cualquier pecador en este momento. Pero déjame decirte que cuando nosotros, dice la palabra, éramos. ¿Por qué? Porque ahora hemos tratado de acercarnos a un Dios vivo. Y cuando Dios nos permite acercarnos a Él, podemos mirar nuestras manchas, podemos mirar nuestros errores, podemos mirar todo aquello que no se mira naturalmente. Pero dice la palabra que Él es luz inaccesible. Y cuando venimos a acercarnos al Dios vivo y verdadero, miramos nuestros errores, porque Él refleja su luz hacia nosotros. Y es ahí donde nosotros reconocemos que estamos mal y cada día necesitamos acercarnos a esa luz para que esa luz nos refleje, nos enseñe dónde es que estamos mal, para ya no continuar como anteriormente estábamos. Estábamos en los deseos de nuestra carne. Lo que nuestra carne pedía, eso hacíamos. Nuestra carne quería una cervecita, le dábamos una cervecita. Nuestra carne pedía un coraje, hacíamos un coraje con el fulano o con quien fuera. Si nuestra carne nos decía que peleáramos, peleábamos. Eso eran los deseos de nuestra carne y nosotros andábamos en esos deseos. Por eso es que ahora los cristianos, los que dicen ser cristianos, si siguen en la ira, si siguen en el rencor, si siguen en el odio, ¿cómo es que podemos decir que somos cristianos y que ya no estamos como antes? Es ahora cuando el verdadero Hijo de Dios tiene que entender que la palabra del Señor nos llama que nosotros seamos esa luz inaccesible. No una luz inaccesible. Luz inaccesible la tiene mi Señor, pero una luz verdadera. Una luz que podrá alumbrar a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de portarnos como hijos de Dios. Verdaderamente andar en el camino hacia la vida eterna. Dejar todo deseo de nuestra carne. Toda ira, toda contienda, toda maledicencia, toda malicia, toda maldición de nuestra boca, todo eso tiene que desaparecer si verdaderamente somos hijos de Dios y estamos en luz. Pero si nosotros solamente decimos que estamos en luz, pero estamos haciendo todo lo incorrecto, todo aquello que el mundo hace, estamos todavía con los deseos de la carne, haciendo lo que hace toda la gente, déjame decirte que no nos hemos convertido como verdaderamente Dios quiere que estemos convertidos y que conozcamos la verdad, y no solo que la conozcamos, sino que la practiquemos, que la vivamos, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que verdaderamente deseamos con todo el corazón servirle, mi Señor. Y si deseamos servirle, tenemos que cada día mejorar. Cada día tenemos que escudriñar, nos dijo el apóstol Pablo. Si verdaderamente sois salvos, escudriñaos a vosotros mismos. No sea que estés en mentira, no sea que tú estés pensando que eres salvo, pero todavía sigues en el odio, con rencor, con cosas pasadas que no las has querido dejar. El mismo apóstol Pablo dice, desechando todo peso de maldad, toda carga que lleves, deséchala, arrójala de ti, para que puedas salir, llevar la carrera y salir adelante y no detenerte en el camino. Darte cuenta que el Cristo de la gloria te está esperando allá, y si llevas una carga pesada contigo, no podrás caminar, no podrás continuar. ¿Y cuál carga podías llevar? De personas que te hicieron daño, que no las puedes olvidar, no las puedes perdonar. Personas que un día te hicieron mal, que tan solo con oír el nombre de esas personas casi quieres vomitar, porque todavía sientes ese rencor dentro de ti. Son cargas que el hombre lleva. Pero cuando venimos a Cristo, toda carga inicua de esas tenemos que desecharla, tenemos que arrojarla de nosotros y orarle al Señor para pedir amor por aquella persona que quizá te hizo daño, porque dice la palabra que aún nosotros debemos de orar por nuestros enemigos. Pero nosotros ya no tenemos enemigos, ni debemos de tener enemigos, más que el único enemigo que tenemos se llama el diablo y se llama nuestra propia carne y el mundo. Entonces, si nosotros podemos vencer a nuestra carne, podemos vencer al mundo, o más bien los deseos del mundo, los deseos de la carne, y los podemos vencer, déjame decirte que estaremos trabajando en nuestra propia vida. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando traemos la palabra, es para que cada día nosotros verdaderamente, como un carro descompuesto
que el mecánico llega y empieza a trabajarle, le aprieta un poquito unas tuercas, tornillos. Así también la palabra, cuando nosotros la leemos, cuando la predicamos, sabemos que la palabra está haciendo su trabajo en las personas que nos oyen y en nosotros mismos, porque la palabra dice que es espada de dos filos. No corta para allá solamente, sino que corta para allá y corta para acá, para los dos lados. El que predica primeramente y al que escucha también. Por eso es de que la palabra del Señor es tan hermosa, porque nos enseña al que oye y al que habla. Porque el que habla no es que porque sabe, sino simple y sencillamente porque lo tiene que hacer, porque Dios le ha impuesto llevar la palabra, predicar la palabra. Yo un día le dije a mi Señor, me digo, tienes que predicar la palabra y vas a predicar la palabra. Pero yo le dije, mi Señor, ¿y qué voy a predicar si ni siquiera yo sé de la palabra? Yo te voy a enseñar, me dijo el Señor. Yo te voy a enseñar. Mientras que tú predicas, tú vas a aprender y yo te voy a enseñar. Y por eso es de que yo predico la palabra, mis amigos, mis hermanos, porque sé que al predicar la palabra, mi Señor me enseña a mí y te enseña a ti, y juntos vamos a aprender qué es lo que Dios quiere de la vida de cada uno de nosotros, y nosotros nos deleitamos sabiendo que la Biblia es la herramienta que va forjando a los verdaderos cristianos, que va forjando a los verdaderos seguidores de Cristo, que nos va haciendo hijos de Dios verdaderamente, porque la Biblia nos va limpiando, nos va ayudando a quitar cosas que muchas de las veces todavía los cristianos tenemos y que no las hemos podido quitar, pero que es necesario que a través de la palabra nosotros vayamos dejando todo aquello que desagrada al Señor y que estorba a nuestra vida espiritual para seguir caminando y no dejando que venga sobre nosotros ningún peso. No haya peso de culpa, no haya peso de rencores pasados ni de cosas pasadas, sino que caminemos ligeritamente pidiéndole al Espíritu de Dios que nos enseñe, que nos ayude, que nos redarguya, que cuando estemos mal que no nos deje en paz ni un minuto, que nos redarguya, que nos hable para que nosotros nos arreglemos, para que nosotros hagamos la voluntad de Él y no la propia. Por eso es de que día con día nosotros necesitamos escudriñarnos, tirarnos de rodillas por la mañana, por la noche, por la tarde, y decirle, Señor, enséñame, Señor, límpiame, Señor, ayúdame, Señor. Porque déjeme decirle que estamos luchando todos los días con nuestra carne. Y el enemigo más grande no es el diablo, no es el mundo, es nuestra propia carne. Porque esta carne lo único que quiere es llevarnos al mismo infierno. ¿Sabe por qué? Porque en lo que mora dentro de nosotros es el Espíritu de Dios y nuestra alma. Dice la Biblia que el Espíritu que Dios nos dio, cuando nosotros morimos, dice que vuelve al Dios que lo dio. Pero nuestra alma es la que está batallando contra la carne. Hay una pleita. Nuestra alma quiere y desea servir al Dios vivo y verdadero, cuando nuestra carne solo quiere atender este cuerpo y llenarse de todas las cosas que se le antojan, de todas las cosas que mira, para satisfacerse a sí misma. Y no le importa que usted y yo vayamos a parar al infierno, porque aún la carne, dice la palabra, la carne aquí se va a quedar. Somos polvo y polvo vamos a volver. Pero déjeme decirle que lo que está dentro de nosotros, esto que se mira solamente es el vehículo que lleva al que está dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios y nuestra alma. Pero déjeme decirle que nuestra carne siempre, siempre va a querer ganar todas las batallas, todas las peleas. Pero cuando usted le da más de comer a la carne siempre va a vencer. Pero cuando usted se mete a las cosas espirituales, ora, ayuna y busca el rostro del Señor y se humilla a buscar la presencia del Señor, y cuando le ofenden, en vez de ofender para atrás, se queda callado. Cuando le maldicen, en vez de maldecir para atrás, usted ora por ellos. Déjeme decirle que todo eso hace crecer espiritualmente a las personas, porque dice la palabra del Señor que la blanda palabra aplaca la ira. Cuando alguien está con ira en contra tuya, no le maldigas para atrás, todo lo contrario, dale una blanda palabra y tú vas a mirar que va a haber un cambio en aquella persona, porque nosotros tenemos que ser la luz. Si nosotros que predicamos la palabra
nos ponemos al tú por tú con las personas, quiere decir que entonces nosotros necesitamos convertirnos, necesitamos hacer la voluntad de Dios antes de ponernos a predicar. Pero es por eso que nosotros cada día escudriñamos la palabra y cada que nos reunimos para predicar la palabra, nos damos cuenta que la palabra nos habla directamente al corazón, nos habla directamente a cada uno de nosotros para que haya ese cambio en la vida de cada uno de nosotros. Continuando con el versículo 4, dice así, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, por gracia sois salvos. El versículo vuelve a decir que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la grande misericordia de Dios, por esa misericordia tan hermosa que mi Señor tiene, dice que nos dio vida con Cristo Jesús. ¿Cómo con Cristo Jesús? Porque Cristo también murió y cayó y llegó a la tumba, pero le dio vida a mi Dios. El Espíritu Santo vino sobre él y lo levantó. Y dice la palabra del Señor que el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de la tumba será el mismo Espíritu que te levante a ti y a mí. Si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente somos cristianos y estamos viviendo un evangelio de verdad y no un evangelio solamente ficticio, que solamente lo creemos con la mente, pero no actuamos de acuerdo a lo que está escrito, sino que hacemos lo que bien nos conviene y no hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, si el Señor nos levantó, dice que nos dio vida juntamente con Cristo, ahora nosotros estamos con Cristo vivos, porque nosotros estábamos muertos. El Señor Jesucristo no tenía pecado alguno, pero vino a morir. Y cuando Él murió, dice la palabra del Señor que también resucitó. Y cuando Él resucitó, dice que nosotros, cuando lo hemos recibido a Él, porque Él es la vida, dice que el Padre nos ha resucitado juntamente con Cristo, porque cuando le hemos recibido, hemos dejado que la vida venga a nosotros, y ahí es donde empieza el cambio en cada uno de nosotros, si verdaderamente queremos seguir y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se levantó de entre los muertos, pero que hoy está sentado a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Él intercede por cada uno de nosotros. Él sabe que estamos en esta carne, en este cuerpo que cada día nos hace batallar, pero Él sabe que le necesitamos. Por eso dice la palabra que le pidamos a Él, porque Él nos entiende, porque Él tuvo frío, porque Él tuvo hambre, porque Él anduvo aquí en la tierra, tuvo calor, tuvo sed, igual como tú y como yo. Dice que Él es el que nos puede entender. No le puedes pedir a alguien algo que Él nunca ha tenido. ¿Cómo te lo va a poder enseñar? Pero dice que mi Señor ya pasó por ahí. Por ejemplo, ¿cómo le vas a pedir consejo a un sacerdote? Si un sacerdote nunca ha sido casado, por ejemplo, alguien que tiene problemas matrimoniales, ¿cómo va a ir con un sacerdote a pedirle consejo? ¿De qué le va a enseñar un sacerdote si jamás